Vamos a ir rápido porque no tenemos mucho tiempo. Lo que vamos a hacer es bastante sencillo. Yo lo que voy a hacer es exponer una serie de documentos del gobierno de Costa Rica. Voy a leer una cita textual de ese documento y Agustín Laje, con su conocimiento, nos va a explicar un poquito de la ingeniería de género detrás de estas propuestas del gobierno. Sobre todo van a ser textos educativos, pero para entender un poquito el fundamento, unos textos políticos. El primero es el decreto 38.999-MP. El nombre completo sigue todos los ministerios, pero para resumir así, ese sale en el 2015. Es básicamente un decreto para evitar la discriminación hacia personas LGBT. ¿Qué es lo que sucede? 2 años después sale el decreto 40.422, que lo que hace es reformar el primer decreto, el original. Le hace unos cambios. Y casi 3 meses después, en septiembre, dicen, olvidamos colocar en la Gaceta, ¿verdad?, el diario oficial, olvidamos colocar un anexo que era de la reforma. Cuando la gente vio el anexo que hacía falta, pues si ya antes había criticado, pues con este criticó muchísimo más. La siguiente cita textual procede de ese anexo, donde se define el sexo asignado al nacer. Y dice, esta idea trasciende el concepto de sexo como masculino o femenino. La asignación del sexo no es un hecho biológico innato, más bien el sexo se asigna al nacer en base a la percepción que otros tienen sobre sus genitales. La mayoría de las personas son fácilmente clasificadas, pero algunas personas no encajan en el binario mujer-hombre. Esto está en el anexo único, segunda parte, punto número 4. Bueno, acá vemos ideología de género por todas partes. A ver, sexo asignado al nacer significa otra vez que no se nace mujer, sino que llega a un hacerlo, o no se nace hombre, llega a un hacerlo en la medida en que otro lo asigna sexualmente. A través de la percepción que otros tienen sobre sus genitales. ¿Qué es esto? Esto es cuando el médico dice, es una niña o es un niño. Se supone que ese es una niña o es un niño, es una suerte de embrujo sexual a partir del cual el médico determina como niño o como niña la existencia de esa persona a partir de la percepción que tiene de sus genitales. No porque esos genitales correspondan a un sexo natural, sino porque se ha asignado sexualmente aquello que parte de la percepción del médico. Esto es interesante porque esta filosofía de la sexualidad que tiene este tipo de categorías, ya no el sexo como algo natural, sino como algo que otros nos asignan, y como hemos sido asignados por otros, nosotros estamos llamados a desobedecer esa asignación, como deconstruyéndonos. Ha llegado a límites como en, por ejemplo, Nueva York y algunos estados, en el cual digamos, las partidas de nacimiento pueden salir como niño, niña o género X. No sé si estaban al tanto de eso. ¿Esto qué significa? Yo tengo un niño y resulta que yo quería una niña. Y yo tengo una sociedad y un estado que me dicen permanentemente que la sexualidad depende de la crianza. Y me vino un niño y yo quería una niña. Entonces, ¿qué hago? Bueno, para no quedar tan mal y ponerle directamente que es una nena, le pongo género X bajo el subterfugio de que ese niño va a escoger libremente su sexualidad, como si un niño fuese una entidad con volición capaz de decir yo soy un niño o yo soy una niña. Obviamente va a estar bajo el poder del padre que lo va a criar como una niña porque lo que él quería era una niña. Entonces, ¿qué hacen? Se le asignan un género X, un género indeterminado, para liberar al niño de las cargas del género. Todo esto empezó de esta forma. Todo esto que ahora se ve en esos países y puntualmente en ese tipo de estados como Nueva York, empezó de esta forma. La idea del sexo se asigna, entonces no asignemos sexo. Dejemos que el niño escoja su sexo como si ese niño estuviese sustraído del poder de los adultos. Perdón, y algo más.
Al final dice, la mayoría de las personas son fácilmente clasificadas, pero algunas personas no encajan en el binario mujer-hombre. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del binarismo sexual? Bueno, es esto. Pero esto ya no agarrado de la lesbiana, sino agarrado del hermafrodita, hoy mejor conocido como intersexual. ¿Se acuerdan? LGBTIQ+, la I es por intersexualidad, que es la nueva forma de llamar al hermafroditismo. Sujetos hermafroditas o intersexuales en el mundo existen 0,4% de la población mundial. ¿Qué es el hermafroditismo? Una falla genética. No hay un sexo intersexual. La intersexualidad es una falla genética. El hombre naturalmente es hombre o mujer. El ser humano es hombre o mujer. De la misma forma que el hombre tiene 10 dedos en su mano, por regla general y natural, hay fallas genéticas en personas que nacieron con 9 dedos. Hay fallas genéticas de gente que ha nacido sin una mano incluso, sin un brazo. Es decir, las anomalías genéticas no se pueden convertir en normas y sin embargo, como está redactado esto, parece ser una norma encontrar una dificultad relativamente sistemática a la hora de asignar un sexo desde la ciencia biológica. Ahora pasamos a documentos relativos a la educación. El primero es un Plan Nacional para el Desarrollo de Estrategias de Prevención y Erradicación de la Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes. Costa Rica rige del 2017 al 2019. En este encontramos la siguiente cita en la página 39. Habría un nivel mesosocial en donde estarían los factores que fomentan la violencia, como la segregación urbana, el microtráfico de drogas y un factor de tipo cultural, la masculinidad. Bueno, esto es sumamente perverso, ¿no? Es decir, fíjense que la ideología de género no solamente existe, sino que ya está realmente implementada en Costa Rica. ¿Esto qué implica? Esto implica que si tenemos problemas de violencia, es la masculinidad como sistema de conducta sexual, como género, la que está en la base explicativa de esa violencia. Por ende, para combatir a la violencia, ¿a qué tenemos que combatir? La masculinidad. Efectivamente, esto es una operación lógica. Tenemos que combatir a la masculinidad. Y imagínense, bueno, ya lo hemos visto, digo, en otras, cuando veíamos estas pensadoras, es decir, esto no lo ha creado el gobierno de Costa Rica, esto tiene una base teórica fuerte que ya lo hemos visto. Ahora, imagínense ustedes en el colegio qué es lo que pasa, porque esto está pensado, si vas hacia atrás, van a ver lo que es, viene ahí, esto viene para los niños. A los niños hay que enseñarles ¿a qué? A deconstruir su masculinidad para lograr una sociedad menos violenta. ¿Qué hay que enseñarles entonces a los niños? Que la masculinidad es tóxica, que la masculinidad es una fuente de todos los males individuales y sociales. El macho es un ser esencialmente malvado. Entonces, díganme ustedes, ¿cuáles son los incentivos que les dejamos desde el colegio a los niños para querer seguir siendo niños? Hombres, para convertirse en hombres. ¿Y cuáles son los incentivos que se les están dando a las niñas para tener algún tipo de interés por los niños? Si les estamos enseñando que la masculinidad es tóxica. No más hombres ni mujeres, cuerpos hablantes. Y si me permiten agregar, es algo importante. Yo estuve dentro del grupo de nuevas masculinidades del Ministerio de Educación Pública. O sea, yo estuve ahí y de hecho en la primera capacitación a la que yo asistí, se dijo exactamente lo mismo, que parece que hay un factor biológico que hace que los varones sean violentos. Entonces yo, mira, no se nace ni hombre ni mujer, pero de que nacemos violentos, de eso no hay duda, ¿verdad? El siguiente documento es el emblemático programa de educación sexual que sale en el año 2017 para empezarse a aplicar el año pasado, 2018, y en este encontramos la siguiente definición. Llega y dice, la corporalidad hace referencia a la vivencia subjetiva del cuerpo. Esa es la página 67. Y también más adelante otra definición que dice, identidades de género podrían involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida. Bueno, sobre lo primero. La corporalidad hace referencia a la vivencia subjetiva del cuerpo. Yo hace más o menos 3 años que casi que no vivo en mi casa
y cambio la dieta permanentemente porque cada país al que voy hay nuevo tipo de comida, etcétera. Y la verdad es que si bien no soy una persona, digamos, muy excedida de peso, el último año he subido más o menos 5 o 6 kilos. Según esta superstición, entonces yo no hago dieta, yo simplemente tengo una vivencia subjetiva del cuerpo y bueno, me autopercibo de 5 kilos menos. Y se me acabó el problema. ¿Para qué me voy a meter al gimnasio y hacer todas esas cosas? A ver, hay una vivencia subjetiva del cuerpo y es relevante enseñar una vivencia subjetiva del cuerpo, o lo que constituye la educación en verdad debiera ser entender lo que son las funciones y la composición natural del cuerpo. A mí es que me importa cómo fulanito vive subjetivamente su cuerpo. A la ciencia no le importa ese tipo de cosas. A lo que la ciencia en todo caso le tiene que importar es cómo es ese cuerpo y cómo funciona ese cuerpo. Respecto de lo segundo, porque ¿qué pasa si según mi vivencia subjetiva del cuerpo, en verdad, a ver, vamos a poner un ejemplo un poco escatológico, pero es interesante, yo no como por la boca, sino que subjetivamente como por atrás. Eso es una vivencia subjetiva del cuerpo. Ahora, es peligrosa, evidentemente es peligrosa, pero lo que les enseñan justamente es que cualquier tipo de subjetividad, es decir, cómo autopercibe su cuerpo, está bien. Y esto nos lleva al segundo punto. Si uno autopercibe su cuerpo de una forma subjetiva que no se corresponde con la objetiva, tiene al alcance la definición de identidad de género, que incluye la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, etc. Es una invitación a ese niño a decirle, opérate, hormonizate, amputate los genitales, inyectate siliconas en los pechos, quítate las mamas si sos mujer. Es decir, hay una tendencia a llevar a los niños por ese camino a través de una presunción errada, que es justamente esto de la vivencia corporal del cuerpo y de que el sexo siempre fue género, ¿no? Pasamos a la guía pedagógica para niños y niñas desde el nacimiento hasta los 4 años de edad. Sale en el 2017 y hay 3 citas textuales. La primera es un objetivo que tienen que alcanzar los estudiantes, que reconozca las características que enriquecen su construcción personal de género y respeta la construcción de género de los demás. Página 41. Más al final, una definición en el glosario: género, construcción social, histórica y cultural basándose sobre la diferenciación sexual. Página 99. Y por último, bríndele la oportunidad de realizar experiencias sin divisiones por sexo. Por ejemplo, al lavarse las manos, al trasladarse hacia otro lugar o al recibir los alimentos. Evite separarlos por hombres y mujeres. Página 43, y es la única vez en el documento donde viene la palabra sexo. Fíjense que esto es para chicos entre 0 y 4 años. Es decir, ya ni siquiera estamos hablando de adolescentes. No, estamos hablando de niños desde la más tierna infancia. 0 a 4 años, estarles impidiendo la diferenciación sexual, y dice, y evite separarlos por hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque otra vez el objetivo de la ideología de género es la asexualización, diríamos. Es decir, esto de no más hombres, no más mujeres, sino cuerpos hablantes. Y esa ingeniería cultural se hace necesariamente sobre las nuevas generaciones. Por eso el blanco de la ideología de género son los niños. Es difícil que yo le diga acá, no sé, al señor, por ejemplo, oiga, ¿sabe qué? Usted puede ser una mujer con simplemente autopercibirse como tal. Él puede fingir que lo cree, porque tiene un estado que si no lo penaliza. Es decir, si no querés la zanahoria vas a tener el palo. Esa es la lógica con los adultos. Ahora, a un niño le podemos enseñar que los sexos son indiferenciados. Le podemos enseñar que ellos pueden ser aquellos que autoperciben ser sin mayores trámites. Efectivamente sí, porque son sujetos permeables al poder adulto. Y el poder adulto hoy está pasando a través de este tipo de ejercicios. Evite separarlos en hombres y mujeres para que ellos no puedan desde la más tierna infancia entender la natural diferenciación, tanto biológica como cultural, que todas las sociedades han establecido para diferenciar, valga la redundancia, a los sexos. Vamos a
Bueno, vamos a hacer este rápidamente para hacer un último documento. Este es del programa igualmente, solo que este es para 10º grado, para educación diversificada. Una cita dice, es una instrucción que se le da al docente, de las más polémicas, página 33, se le indicará a las personas estudiantes que ellas y ellos son el comité organizador de una fiesta en honor a las relaciones sexuales corporales, genitales y coitales, orientadas al placer y al bienestar de las personas involucradas en ella. ¿Qué edad tiene un chico que va a 10º grado? 16. 16 años. 16, ok. Bueno, fíjense, primero es interesante la ausencia de afectividad en todo esto. Es decir, es el sexo Todo el desarraigado problema. de cualquier compromiso de afectividad humana. Es el sexo librado simplemente al placer, está orientado al placer y al bienestar de las personas. Cada uno yo creo que debe vivir en la medida en que no viole derechos de los demás y sea mayor de edad, su sexualidad como le plazca, pero estar enseñando desde el Estado un tipo de moral sexual que se caracteriza por desmoralizar precisamente la base afectiva de la sexualidad es algo que en principio daña la convivencia sexual entre hombres y mujeres. Es decir, ¿quieren saber por qué hay tanto problema entre hombre y mujer? Bueno, leamos este tipo de cosas, ¿no? Por otra parte, fíjense ustedes, ellos tienen que ser el comité organizador de una fiesta en honor de las relaciones sexuales corporales, genitales y coitales. Es decir, que involucren, te está diciendo, los tipos de vínculo sexual, no solamente de tipo heterosexual, sino de la comunidad LGBT. Eso es lo que está allí implícito. Y tenemos que festejar. O sea, la fiesta no es algo arbitrario, no está colocado ahí de forma arbitraria. Tenemos que jugar a celebrar, pero jugando a celebrar estamos internalizando que esto es algo festivo. Estamos internalizando que esto es algo bueno, esto es algo alegre y que la diversidad como tal es algo que tiene que ser celebrada. El orgullo homosexual, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no es arbitrario, es digamos, está muy bien pensado para adolescentes. Y el último documento, recién salido la semana pasada, protocolo de atención del bullying contra la población LGTB, inserta en los centros educativos. 2 citas textuales. La primera, página 33. Permitir utilizar el servicio sanitario que corresponde al género con el cual se autodefine o promover el uso de baños no generizados. Página 29. En la biblioteca del centro educativo se deberían garantizar que existan libros, publicaciones, referencias de páginas en la red y películas al alcance del estudiantado en el que se vea reflejada la diversidad afectivo-sexual y de género. Bueno, a ver, esto de los baños es una moda muy interesante porque al mismo tiempo que están pidiendo baños indiferenciados en el cual pueden entrar hombres y mujeres por igual, están pidiendo en muchos lugares, como por ejemplo en la Argentina, que los metros, los subterráneos, los trenes subterráneos, tengan vagones especiales para mujeres y vagones especiales para hombres, porque el hombre es un violador. Es decir, el hecho de ser hombre te hace ser un potencial violador, pero al mismo tiempo le estás diciendo al hombre, metete en el baño de las mujeres. ¿Se dan cuenta las contradicciones permanentes que esto tiene? Y dígame, esto es un protocolo contra el bullying. ¿Cómo se destierra el bullying haciendo baños asexuados, agenéricos? ¿Cómo se conecta una cosa con la otra? No lo sé, eso es una excusa. Esta gente se caracteriza por tomar problemas serios y pretender que los resuelven con soluciones que no resuelven absolutamente nada, sino que imponen ideologías. Lo último de ese... No me acuerdo si podés... Ese está. Lo de la biblioteca, claro, aparte, a ver, no podemos permitirnos que el niño vaya a la biblioteca y pueda conseguir material de otro tipo. No, ahí tiene que haber libros, publicaciones, referencias de páginas en la red, películas, todo aquello que sea un bombardeo ideológico, sistemático y generalizado, tiene que estar al alcance del niño, tiene que imponerse sobre el niño, ¿dónde? En la escuela. ¿Qué es la escuela? ¿Es parte de un sistema educativo? No, es parte de un sistema adoctrinante. Y básicamente, a mí me encantaría seguir, pero ya se nos fue el tiempo. Hay cientos de citas textuales, realmente esto no es ni siquiera el 1%, es bastante grave.
la situación en la que estamos viviendo. El protocolo va a traer muchas situaciones que van a afectar y yo creo que, vean, les voy a ser muy sincero, el problema no es que esto sea grave, el problema es que nosotros venimos a las charlas, pero luego nos quedamos muy cómodamente en la casa. No podemos quedarnos. El que calla, otorga. El silencio es cómplice. El ministerio debería tener una fila de padres de familia diciendo ¿qué es esta cosa? ¿Cómo van a poner a mis hijos, a niños y niñas juntos ir al baño? Esto es un asunto de seguridad. Y pues bueno, nos toca a nosotros seguir defendiendo, así que igual le agradezco a Agustín Laje el espacio, la oportunidad para estar acá y pues animarnos a todos nosotros a seguir combatiendo sin ningún temor la ideología de género. Muchísimas gracias. Aló. Bien, vamos a dar espacio a unas pocas preguntas. Les vamos a pedir a las personas que pregunten muy concreto, realmente concreto, al grano. Si es un agradecimiento lo dejamos para después, ¿verdad? Para después de que terminamos. Buenas noches, muchas gracias. Ana Luisa Monge, psicóloga. La pregunta que tengo para Agustín es ¿quiénes ganan con la ideología de género? Porque hemos hablado del poder político, hay muchas teorías que se puede decir de conspiración, etcétera, pero ¿quiénes ganan? Organismos, me gustaría escuchar nombres, porque suena en abstracto, y también a nivel local. ¿Qué ganan nuestros políticos locales? ¿Qué ganan nuestros profesionales locales? Un ejemplo, el nuevo presidente del Colegio de Psicólogos, así muy enfáticamente dijo, estamos por la despatologización de la diversidad sexual. Eso abre muchas puertas. Entonces, me gustaría escuchar así como de una manera muy puntual, ¿quiénes ganan? ¿A nivel mundial, a nivel local o regional? Gracias. Gracias. Bueno, creo que la pregunta clave la que usted ha formulado. Yo creo que la ideología de género funciona como una especie de pulpo con muchos tentáculos, ¿no? O sea, hay quienes están ganando de la ideología de género la posibilidad de reconvertir sus políticas ideológicas. Me he referido sobre todo a la primera mitad de la charla sobre ese punto, porque sobre ese punto hace hincapié el estudio que llevamos adelante con Nicolás Márquez. Hay quienes ganan con la ideología de género porque la ideología de género deja mucho dinero. Es decir, vamos a ser sinceros, mentirle a la gente de que puede cambiar el sexo es como mentirle a la gente de que las drogas son fabulosas. ¿Qué tiene uno con la mentira de que las drogas son fabulosas? Drogadictos. ¿Qué hacen? Deja mucho dinero. ¿A qué? Al narcotráfico. ¿Qué hacemos con la gente que se cambia el sexo? Lo tenemos adictos. ¿A qué? ¿A la cocaína? No, a las hormonas. Porque el momento en que se dejen de hormonizar, le vuelve a salir la barba, se le agruesa la voz y el dilema, el drama que esa gente vive, lamentablemente presa de una mentira de que su sexo se podía cambiar, es una cosa realmente triste. Hoy en día los estados-nación, por ejemplo, muchos de ellos, creo que también lo hace, compra toneladas de hormonas a farmacéuticas para garantizar la identidad de género. ¿Qué es la identidad de género? Bueno, el acceso al derecho de la identidad de género incluye obviamente los medios materiales para yo poder sentirme cómodo con mi cuerpo, mente, cuerpo, etcétera. ¿Y qué es eso? Bueno, por ejemplo, las cirugías estéticas y las hormonas. Entonces, tengo todo un sistema médico, digamos, farmacéutico que está ganando mucho dinero y por eso, entre otras cosas, ellos financian. Veamos la industria del aborto. El aborto, ¿cómo se nos presenta hoy? Como derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, y es una de las causas feministas por antonomasia en América Latina. ¿Y qué nos ofrecen? El aborto libre, seguro y gratuito. Me quedo con este punto. ¿Es gratuito el aborto? No. A ver, esto es típico de cómo opera la política. Te dicen, queremos darte esto gratis. Cuando un político te dice, quiero esto gratis para el pueblo, lo que está diciendo es, voy a sacarle la plata al pueblo para darle esto como si fuese un regalo mío.
No es el político el que te lo da gratis porque él de sus ahorros saca la plata, lo pone y entonces te lo da. No, te saca a vos la plata y después te dice que es gratis. Eso es el político. ¿Y el aborto? ¿Es gratis? No, no hay nada gratis. Lo único gratis que hay hasta ahora es el aire que uno respira, nada más. El resto se paga. El resto se paga. Y un aborto se paga y mucho. Los abortos farmacológicos tienen un promedio de $470 de costo mundial. Los abortos quirúrgicos tienen un promedio de $776 en el mercado mundial. Acá tenemos, usted que quería nombres, un nombre que es fundamental, que es la International Planned Parenthood. Planned Parenthood es una red de clínicas abortistas, es una fundación que articula la causa del aborto y articula distintas redes clínicas abortistas, en total más de 66.000 en el mundo. ¿Qué nos dice ese número? Comparémoslo con McDonald's. ¿Qué es McDonald's? La cadena de comida rápida más exitosa de todo el mundo. ¿Cuántos hay en el mundo? 33.900. Es decir, clínicas abortistas vinculadas a Planned Parenthood tenés el doble, con el agravante de que un aborto no cuesta lo mismo que un Big Mac. Hay mucha plata atrás de eso. En América Latina se financia desde Planned Parenthood todos estos movimientos. Acá ustedes tienen uno. Tienen algo así, la Asociación de Estudios Demográficos de Costa Rica. Eso. Ahí va, ahí va. Muy bien. ¿Qué más? Hay gente que en el mundo piensa que acá hay un problema de sobrepoblación mundial. Informe Kissinger. Esto no es conspiración. Eso se desclasificó. Fue un informe secreto para la CIA, para la ONU, que después se desclasificó con el correr de los años. Estamos hablando, si mal no recuerdo, perdón, año 73. ¿73? ¿Sí? Bien, 73. Léanlo, es decir, está todo ahí. Dice, vamos a llevar el aborto por las políticas demográficas que son necesarias porque acá hay una sobrepoblación que pone en riesgo la seguridad de nuestros países. ¿Y cuál es una de esas medidas? El aborto, pero dice el mismo informe, cuidado que no vaya a verse esto como imperialismo demográfico. Mejor lo presentemos como derecho de la mujer. ¿Y qué es lo que estamos viviendo hoy? Eso. Por eso el Fondo de Población de la ONU y la ONU en general se meten con el tema aborto y lo impulsan y lo financian en todos los países. Cuando se abrió el debate por el aborto en la Argentina, la ONU felicitó a la Argentina y dijo que esperaba que el aborto se legalizara. Cuando no se legalizó, la ONU lanzó un comunicado de repudio contra la decisión de los senadores argentinos. Amnistía Internacional un día antes puso $1 millón, vamos a seguir hablando de nombres, Amnistía Internacional, $1 millón, un día anterior de que se dirimiera el asunto en el Senado, cuando ya se sabía que los votos no le daban al sector abortista, el manotazo de abogado fue $1 millón en The New York Times. ¿Para qué? Para teñir la contratapa de verde y decir el mundo los está mirando. Es decir, la soberanía de su nación, de Argentina, nos importa nada. El mundo es el que lo mira porque el aborto es un interés mundial. Entonces hay muchos tipos de intereses. Sumo uno más, el interés académico. Es decir, las humanidades y las ciencias sociales son ciencias que nunca se han insertado bien en el mercado. Han vivido siempre más bien del Estado. Salvo por ahí la psicología, pero la psicología rayana con la medicina, y digamos, entonces tiene otro campo de aplicación profesional. Pero vamos a por la filosofía. ¿Qué es un filósofo? Más allá de dar clases. Un sociólogo, un antropólogo, un politólogo. Yo soy politólogo. Un internacionalista. ¿Qué hace si no estar en el Estado o estar en la universidad? ¿Y qué le da la ideología de género? Un Estado cada vez más grande y una universidad con departamentos de género, cátedra de género, grado de género, bachillerato de género, posgrado de género, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué se piensan que no debatió la gente de la UNA? Porque ofrecen justamente cátedras de género, posgrado de género. ¿Y qué pasaba si les iba mal con el debate? ¿Y cómo esos tipos pueden seguir dando género si nosotros los ridiculizamos? Así que yo diría, son muchos los elementos que dan vuelta. Segunda pregunta. Gracias. Es un comentario y una pregunta a la vez, porque mencionó don Agustín el asunto de hazte oír. Hay la posibilidad de que nosotros nos hagamos oír a través de este tipo de posibilidades que nos ofrece justamente la red de Internet. Pero aquí tenemos que hacer algo. Bien lo dijo Mariano, tenemos que ir a hacer fila al ministerio, tenemos que expresar nuestra opinión. Y la consulta es específicamente para don Mariano, si en el Ministerio de Educación, si la página ofrece alguna posibilidad de queja
o si se podría hacer algo para que padres de familia, abuelos, lo que sea, podamos tener ahí voz y hacernos oír. Y ahora que hablo de hazte oír, hay millones de millones que multimillonarios como George Soros han dado a todas estas, a los LGTB para que impulsen a las organizaciones mundiales. Nosotros podemos también colaborar con $1, con $2, con $3 para que hazte oír se financie y pueda tener presencia en todo el mundo con estas cosas que ellos están haciendo. ¿Hay en el ministerio algo que nos permita tener voz? No, en el ministerio no va a haber nada para realmente tomar en cuenta opiniones de personas como las que estamos aquí, que en realidad somos mayoría, porque la mayoría de la población, si leyera estas citas textuales, nada más estas que fueron 6, 7, no sé, criticaría fuertemente al gobierno. Pero ciertamente desde Despierta Costa Rica, que es el grupo, el movimiento en el cual yo estoy junto con otras personas, aquí está Iliana, ¿verdad?, que también ha salido en varias publicaciones, diarios, radio, etcétera. Gilbert Arce, que también consiguió el espacio para Agustín, que ha dado charlas en la UCR y le llegaron a dar serenata con tambores, ¿verdad?, porque tampoco podían debatir. Y otra serie de cosas, pues estamos combatiendo precisamente esto, haciéndole frente. Y pues bueno, ya que tengo el escenario lleno, el 28 teníamos planeado una reunión de gente interesada para combatir la ideología de género. Yo creo que anunciando aquí, espero que se me llene, ¿verdad? Pero la experiencia me dice que muchas veces se invita a la gente y luego pues todo queda ahí, en una buena intención. Pero de los 2, de los 3, de los 10 que se unan, eso es muy importante. Al final, pues les doy la información, les doy el número, nada más les pido que si les doy el número, por favor no me manden ni los buenos días, ni chistes, ni memes, ¿verdad? Que sea realmente para organizarnos y para hacerle frente a esto, porque esto es un cáncer que está carcomiendo a nuestro país. Y nada más para recordarles algo. Hace unas semanas, Carlos Alvarado, el presidente, declaró de interés público el protocolo de hormonización. ¿Sabe cuál es el siguiente paso? No nos lo han dicho, pero los que trabajamos el tema de ideología sabemos cuál es el siguiente paso. Van por los niños, hormonizar a niños. Ya tienen un protocolo donde dice que van a compartir baños, donde el sexo no es un hecho, ni es biológico, ni es innato. Entonces, bueno, ¿qué es? Entonces, estas cosas van a seguir. La diferencia es que algunos nos estamos despertando antes, entonces yo les invito a eso. Perdón, sumo algo que me parece interesante sobre el comentario del señor. Él refirió a hazte oír no solamente como fundación, sino como consigna, y es interesante lo siguiente, porque habla sobre el objetivo de esto que estamos viviendo hoy acá. Porque para hacerse oír, alguien tiene algo que decir previamente. Quien no tiene nada para decir, no tiene nada para hacerse oír. Entonces, el objetivo con el tema de ideología de género es poder formarnos y tener la capacidad de decir cosas que sean significativas para dar la batalla. Y hay que saber secularizar el mensaje. Es decir, si nosotros salimos y decimos, no, bueno, esto no es así porque Dios los hizo hombre y mujer, evidentemente a la arena pública eso no le importa. Te van a cachetear. Te van a decir, ¿ves? La ideología de género es un invento, pues vos sos religioso, y entonces si vos crees que es así porque tu Dios lo hizo así, entonces anda y practica tu religión y déjame a mí que yo viva conforme la ideología de género, etc. Pero ese no es el tema de fondo. Y lo siguiente es que efectivamente hay que apoyar a hazte oír. Si se puede colaborar con algo que no nos va a hacer mucho daño, poner $2, $3, lo que sea, esa gente ahora que le han quitado la utilidad pública y hacen cosas muy buenas en España y son la esperanza que tiene España, junto con Citizen Go, ahora que le han quitado la utilidad pública, ¿qué significa esto? Significa que no van a poder degravar impuestos
aquellos que donan. Y se sabe que hay mucha gente que dona dinero porque después, a la hora de los impuestos, paga menos impuestos por hacer aportes a la fundación. Ahora ya no va a estar eso, entonces se espera que la cantidad de aportes baje y la organización puede decaer. Finalmente dio unos nombres interesantes: George Soros para la señora, George Soros, la Fundación Rockefeller, la Fundación Bill y Melinda Gates, la Fundación Ford, como para ir investigándolas también. Muy bien, 2 preguntas más y finalizamos. Preguntas bien concretas, por favor. Muchas gracias por organizar esto, a los organizadores, y a ustedes por venir y dar la charla. Es muy valiosa. Gracias. Es corta, precisa. La relación entre el aborto y todo este tráfico y venta de bebés, ¿verdad?, destrozados, que lo venden como tejido, en teoría. Así es. Entonces me gustaría que hablaran de eso para la gente que no lo ha escuchado un poco. Gracias. Bien, gracias por la pregunta. Es algo que debería haber estado como parte de la respuesta para la señora. Efectivamente, una parte del negocio abortista no es solamente, digamos, el dinero que queda en el aborto que se hace, sino en lo que después se hace con el feto abortado. Y ya a través de cámaras ocultas de Médicos por la Vida contra Planned Parenthood, se los ha encontrado infraganti negociando, bueno, ¿y cuánto un abortado de tantos meses? ¿Y cuánto un abortado de los otros? Pueden verse esos videos. Los fetos se venden por distintas razones, como pueden ser el colágeno, por ejemplo, para cremas de máxima calidad, no cremas que uno compre en el mercado abierto, pero sí cremas que se saben cómo están hechas. Se habla de la venta de órganos también, y no es casualidad que Hillary Clinton haya cerrado su campaña hace 2 años en la instalación de Planned Parenthood en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Planned Parenthood financiaba la campaña. ¿Por qué? Porque Hillary Clinton lo que le prometió fue una ley para lograr el aborto hasta el momento del nacimiento. Vos podés tener la mitad del bebé afuera, pero si la cabeza sigue adentro, técnicamente no ha terminado de nacer. Con una inyección letal lo matás y que tenés órganos perfectamente enteros, digamos, y listos para ser llevados a otro cuerpo, ¿no? Y eso sale mucha plata, obviamente. Eso se puede vender muy caro. ¿Y qué pasó en Nueva York? Se legalizó el aborto hasta el mes número 9. Así que, evidentemente, el negocio de la muerte tiene muchas aristas inimaginables y muchas otras que seguramente todavía no conocemos siquiera. Aló. Bueno, primero que nada, Agustín, muchísimas gracias, definitivamente muy agradecido. Mira, una pregunta, ya se ha tocado un par de temas, pero quería hacerla bastante específica. ¿Cuáles han sido las estrategias y la organización que vos has visto más efectiva en contra de todo esto, ¿no? Y voy a ser bien sincero, yo soy parte de Despierta Costa Rica y incluso de otros movimientos, en realidad hay varios movimientos. El tema realmente es, el problema es a veces hay demasiados movimientos, ¿no? Sí. No hay una cabeza, no hay alianzas. Sí. Vamos a ver, mi percepción personal es que tiene que haber alianzas entre varias organizaciones, ¿ok? Las iglesias católicas, las evangélicas, movimientos civiles, para mí todo ese tipo de organizaciones son las que tienen que aliarse, ¿no? Y lamentablemente, pues como siempre, vendrá la disputa de quién manda, quién no, etcétera. Sí. Pero ¿qué has visto, digamos? ¿Qué has visto que funcione realmente? Bueno, es muy buena la consulta, la inquietud. ¿Qué ha servido contra esto? Ser realista. ¿Qué significa ser realista? Hacer un buen análisis de lo que nosotros somos, lo que tenemos y lo que no tenemos. Porque así podemos concluir que mientras del otro lado tienen nombres y financiamiento multimillonario como los de George Soros, Rockefeller, la ONU, el apoyo de los Estados-nación, partidos políticos organizados, los medios hegemónicos de comunicación, la hegemonía académica universitaria, el sistema educativo, y podemos seguir hablando toda la noche sobre lo que del otro lado tienen, experiencia militante tienen, y nosotros no. ¿Qué tenemos nosotros? No tenemos nada de eso. O sea, entramos a jugar. Y ellos tienen tiempo además. Pero no digo el tiempo porque no trabajan y todo eso que la gente dice. Tienen tiempo porque están actuando desde la década del 60. ¿Y nosotros desde cuándo cuándo nos enteramos de todo esto?
1 año y medio, 2 años, 3 años. Yo personalmente me enteré en el año 2014. ¿Y estos tipos desde hace cuánto vienen? Entonces, nosotros entramos a jugar un partido perdiendo los 5-1, vamos a ponernos a 0 porque algún gol hemos hecho, 5-1, pero con la cancha inclinada en nuestro contra. Así estamos. Ese es el realismo. Ahora, ¿qué tenemos a favor nosotros? ¿O qué tenemos? ¿Cuál es nuestro instrumento de lucha? Nuestro voto. Mientras sigamos viviendo en democracia, el voto es el instrumento de poder que el ciudadano tiene en un sistema en el cual se escoge a la gente que te gobierna. Ahora voy a hablar de eso también. Si me dan 5 minutos. A ver, la democracia es, ideológicamente hablando, es el gobierno del pueblo por el pueblo. Digo ideológicamente porque esto no es así, hay que pasar a la realidad. ¿Cuál es la realidad? El pueblo, una vez cada X cantidad de años, va y pone un papelito en una urna y dice quién va a representarlos. Esto es una ideología también porque esa representación no es un mandato, puede representar como no representar nada. Puede representar a la Corte Interamericana en vez de al pueblo que lo votó. Puede representar los intereses de la ONU en vez del pueblo que lo votó. Pero nosotros seguimos teniendo esa arma. Y un buen político es aquel político que gana votos. Un buen jugador de fútbol, ¿cuál es? Siempre tiendo a poner analogías con el fútbol, no sé por qué, porque no entiendo nada de fútbol, pero bueno. Un buen jugador de fútbol es aquel que hace goles. O sea, ¿quién gana el partido de fútbol? El equipo que hace más goles. ¿Quién lo pierde? El que hace menos goles. ¿Qué hay que hacer para ganar? Hay que hacer goles. ¿Qué hay que hacer en política para ganar? Conseguir votos. ¿Cómo se hacen goles? Pateando contra el otro arco. ¿Cómo se consiguen los votos? Diciendo y haciendo aquellas cosas que el político interpreta que la opinión pública quiere. La opinión pública es esa entidad abstracta que condensa la información de las opiniones individuales, dándole información más o menos concreta al político de lo que él tiene que hacer y decir. Un político que dice y hace aquello que él sabe que la opinión pública no quiere, es un mal político en democracia. ¿Por qué? Porque es un político que no va a ganar nada. Si un político ahora sale y dice, en un pueblo católico, yo adoro a Satanás, es un mal político, por más que lo haga. Es un mal político. Entonces, ¿cuál es el problema nuestro? El problema nuestro es no tener ninguna influencia en esa entidad abstracta que se llama opinión pública. Porque la información que termina en el político no es la verdadera opinión pública, que debiera ser la condensación de la suma de opiniones individuales, sino que termina siendo sencillamente aquella opinión que se publica. La opinión publicada no es la opinión pública, pero la opinión publicada toma el lugar de la opinión pública cuando la generalidad del público se calla la boca. Cuando el público se calla la boca, es la opinión publicada, es decir, aquellos que tienen los medios para hacer pública su opinión y hacer masiva su opinión, los que reinan, los que gobiernan. ¿Eso es la democracia? No, ese es el gobierno de los medios de comunicación. Nada más. Entonces, hice todo este rodeo para llegar a lo siguiente. ¿Cuándo hemos tenido experiencias de éxito? Cuando la opinión pública se expresó. Cuando la opinión pública aplastó la opinión publicada y el político dijo, ahí estaban los votos, entonces yo me tengo que empezar a cuidar. En Perú, con mis hijos no te metas, tiró abajo 6 leyes, 6 proyectos de ley de género, sobre todo vinculados con la currícula escolar y con todo lo que Mariano habló hoy. Y en Argentina, ¿por qué se cayó el aborto? ¿Porque los senadores eran buenas personas? No. ¿Qué dijeron los senadores argentinos? Algo que fue clave. Dijeron, votamos en contra de esta ley porque el pueblo no está listo para una ley como esta. ¿Qué significa eso? Está ahí. Vayan y alisten al pueblo y vengan otra vez y nosotros vamos a votar a favor. Pero nos hemos dado cuenta que fue tal la mayoría de gente que salió a expresar la opinión pública en la calle que nosotros somos en última instancia políticos. Podemos tener la presión de la Corte Interamericana, la presión de la ONU, la presión de las universidades, pero no somos tontos, queremos la reelección. Y vimos a la gente que después es la que nos vota en la calle. Entonces, hay 2 movilizaciones que hay que lograr. La movilización virtual, porque las redes sociales hoy son una arena política, y para eso hay que organizarse. Yo voy a volver en agosto
y voy a dar algunos cursos de cómo organizarse para marcar las tendencias en las redes sociales, que eso es imprescindible. Porque de las redes sociales toman después los medios dominantes la información que suben. Y por otro lado es imprescindible la presencia en la calle. Ahora, esa presencia en la calle, si tuviéramos una conciencia política, nos daríamos cuenta que no nos podemos pelear con los evangélicos. Pelearse católicos y evangélicos en esta causa es una estupidez, es antipolítico, no se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque perdés, y yo lamentablemente veo en la mayor parte de los países que pasa siempre lo mismo. Pero ¿cuál es el móvil que nosotros tenemos? El móvil es la integridad moral de nuestros hijos, el respeto a la vida, a la libertad, a la familia, o es simplemente a ver si no coincido en un punto de cada 10 con el hermano evangélico. En la Argentina, en medio de las luchas contra el aborto, se dispersaron las iglesias. ¿Por qué? Porque los católicos llevamos una virgen a una de las movilizaciones. Y entonces, ¿qué generó eso? Puso en riesgo todo. ¿Por qué? Porque las siguientes movilizaciones, los evangélicos por su lado, los católicos por la suya. Si hubiésemos ido juntos, era el doble de efecto. Entonces, bueno, nada, son algunos apuntes sobre lo que yo creo que hay que hacer. Hay que poner la gente en la calle,